Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Deduzco que la mataron antes de su baño de cemento. ¿Sí? ¿Cómo? Fue apuñalada, al menos unas 12 veces, con un destornillador, quizá una escarpia. No, las muescas de sus costillas son infrecuentes. El instrumento tenía que ser ligeramente curvado, con una especie de filo dentado, como los dientes de un cocodrilo. Lo que mató a esa chica no era un arma convencional. La serie norteamericana CSI ha popularizado en todo el mundo el trabajo de la policía científica y los enigmas de la ciencia forense. Hoy, en Milenio 3, nos preguntamos si existe el crimen perfecto, el asesinato desafiante que nadie, ni el tiempo ni la tecnología han logrado resolver. Ocurrió en un apartado cortijo sevillano, conocido como Los Galindos. Había transcurrido más o menos un mes de aquel 22 de julio de 1975, cuando alguien, con sangre, pintó algo en la pared del cortijo de Los Galindos. Lo hizo con rabia, como intentando pedir justicia. Trazos firmes en la pared encalada. Y allí, durante mucho tiempo, quedó aquel inesperado y macabro grafiti. Cortijo de Los Galindos, a 53 kilómetros de Sevilla, a 500 justos de Madrid. Aquella pintada decía: aquí mataron a 5. Uno de los casos más extraños, quizá el más extraño, de la criminología española. Estamos todos, pues, entusiasmados con la serie CSI, que nos muestra la vida y milagros de la ciencia científica en el aspecto forense, de la policía científica. Realmente hay casos que nos parecen dignos de película. Hay historias, bueno, que nos cuesta creer. Y nos hemos preguntado, y nos hemos puesto a trabajar todo el equipo, para saber si en España, en los viejos archivos, en antiguas fotografías, todavía en recuerdos de un pueblo, existen casos dignos de esa ficción. Lo hemos encontrado ahí, en Los Galindos. Y Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y don Antonio Bravo, a los mandos de esta nave, desde el control técnico, vamos a contaros hoy todo lo que pasó. Si las últimas semanas las hemos dedicado a la pura y dura actualidad, con los últimos hallazgos de Belmez, antes con el misterio de los cosmonautas, después con las operaciones de la CIA y el rock, ahora vamos a ir al pasado, porque el pasado, mientras no se resuelva, sigue siendo presente, y el misterioso crimen, la matanza de Los Galindos, sigue siendo un enigma pendiente. Cuentan que hacía 49 grados de temperatura aquel día, muy cerquita del pueblo de Paradas, en Sevilla. Un pueblo además que había ganado recientemente el certamen de pueblos bien cuidados que hacía el Ministerio de Turismo. Gentes que nunca habían sido sobresaltadas por nada, que nunca habían, vivido un drama como el que les iba a tocar pasar. Hacia la hora de la siesta, entre las 2 y las 4, no se sabe muy bien, alguien entra en el cortijo de Los Galindos, una propiedad comprada por los marqueses de Grañina en 1950. ¿Cómo se enteró la gente de que algo extraño había ocurrido en esa hora de la siesta? Al parecer, 2 miembros de la Guardia Civil y 5 trabajadores del cortijo que estaban acuchillando olivos a unos 2 kilómetros ven 2 columnas de humo. 2 columnas de humo densas, que conforme uno se acercaba, olían mal, nauseabundas. Cuando llegó la Guardia Civil no podía dar crédito a sus ojos. Había 2 hombres, parecían 2 hombres, luego supo que era un hombre y una mujer, con los brazos en cruz. Estaban carbonizándose. El fuego los había reducido al tamaño de 2 muñecos. Y comprendemos que el miedo más absoluto se apoderó de aquellos 2 hombres de la comitiva y los 5 trabajadores
en un racimo, casi temblorosos, entrando por las escaleras del cortijo Los Galindos. Había una perrita, propiedad del capataz, el señor Manuel Zapata, y tenía el pecho y las patas llenas de sangre, y estaba dejando sus huellas impresas en las losetas del cortijo. Parecía que rascaba una puerta, que indicaba algo. Había un candado cerrando esa puerta. Se abrió y apareció otra figura, la de una mujer, Juana Martín Macías, 33 años, brazos en cruz, tumbada encima de la cama y con la cara tan destrozada que parecía una máscara de goma. El horror iba a continuar. 3 cadáveres en un lugar completamente tranquilo hasta ese día, el sol pegando de pleno. En la parte de atrás, junto a un arroyo, otro hombre, un tractorista, tan normal, tan buena gente, tan anónimo como el resto. El pecho abierto, tiroteado, de rodillas, los brazos también en cruz. Hay que imaginar con este preámbulo, con esta escena, desde luego digna o no, ya me dirán ustedes, de CSI, lo que puede vivir ese pequeño pueblo de Los Galindos. El miedo en aquella noche, las escopetas muy cerca de cada cama, la tensión. Todo el mundo apuntaba a un lugar, a Manuel Zapata, capataz, 53 años. ¿Se habría vuelto loco? Incluso se pensó que el calor había afectado su cerebro y había decidido acabar con todos sus semejantes. ¿Qué le ocurrió a Manuel Zapata? En aquellas noches todo el pueblo de Los Galindos, 10.106 habitantes según el censo de aquel año 75, esperan pacientes la imagen de un loco, la imagen de alguien que campa por esas dehesas sevillanas. Pero Manuel Zapata estaba ya muerto. Había sido el primero en morir. Estaba dentro del hueco de un árbol, envuelto en paja y con la cara completamente desfigurada. Alguien le había introducido en el rostro unas 20 veces el garfio, el pincho, el gancho de la pala de un tractor. Ocurrió en Los Galindos, allí donde una pintada pedía justicia, justicia que no ha llegado. Este caso está considerado como el crimen perfecto. En 1995, en ese mes de julio, los juzgados de Sevilla prescriben los miles de folios de esta historia. Ya no puede haber culpables ni pruebas, pero sabemos, Milenio 3 lo sabe, la policía lo sabe, que alguien que quizá nos está escuchando sabe toda la verdad. Milenio 3 es un programa sobre lo desconocido, tan amplio, tan apasionante. No solo lo paranormal, sería reducirnos mucho. Tenemos una vía de contacto, un lazo de unión con todos vosotros. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Podéis escribirnos con vuestras peticiones, sugerencias y, ¿por qué no?, quizás intentando descubrir qué pasó aquí. Nosotros de momento hemos llamado a un viejo amigo, Salvador Ortega Mayén, ni más ni menos que jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla, la persona a la que le tocó investigar ni más ni menos que el crimen de Los Galindos. Llevaba técnicos y avances propios en aquel año 75, aprendidos de Scotland Yard y del FBI, pero se encontró ante el caso probablemente más difícil de su historia, un caso que luego, como veremos, se convirtió en una maldición para muchas personas. Todo el pueblo convencido de que alguien que no se encontraba entre los 4 cadáveres primeros era el culpable, y de repente aparece envuelto en paja, como hemos dicho, con la cara brutalmente masacrada. ¿Qué estaba pasando? Escuchamos revivir esos momentos a don Salvador Ortega, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla. Al no encontrar el cadáver de Zapata, pues dijeron, pues ya está, este es el autor. Eso fue todas las inclinaciones y naturalmente todas las tendencias de la investigación que realizó en aquel momento la Guardia Civil, pues iban dirigidas al primer sospechoso, que era Zapata, cuyo cadáver no aparecía. Luego después, al cabo de unos días, pues apareció pues detrás de unos bloques de pajas y tal, donde la pareja de la Guardia Civil, que estaba vigilando el recinto, pues se sentaba a tomar el bocadillo, los hombres cuando podían. O sea, y aparecía allí debajo el cadáver. O sea que todo se supuso que había sido trasladado a aquel lugar para que lo vieran de una vez y no culparan más a este hombre, porque en realidad no era él.
Manuel Zapata, durante unas 48 horas culpable oficial, incluso la prensa se advertía a dar algunas primeras informaciones. Un envenenamiento, un crimen pasional. Había algo raro. Nadie había robado nada. Nadie había sustraído nada a ningún cadáver. Nadie había movido nada dentro del cortijo. ¿Qué clase de historia era esta? Dicen los especialistas de la policía científica que es uno de los primeros casos. Algo parecido ocurrió muchos años antes en Madrid con los crímenes de Jarabo, pero al ser este un pueblo tan cerrado y tan pequeño, el eco se multiplicó. Uno de los primeros casos en España donde lo que llaman torbellino del miedo psicosocial se expande. Eso también sería un misterio para Milenio 3. ¿Por qué el miedo nos recorre tan fácil la espina dorsal a todos al mismo tiempo? Allí ocurren esas noches y hace que la investigación sea más difícil. Todo el pasillo principal de ese oscuro cortijo Los Galindos aparece con rastros de sangre, probablemente del cuerpo de Juana. ¿Por qué la han encerrado en una habitación? ¿Por qué han cerrado el candado? ¿Por qué la han puesto con los brazos en cruz? Con la cama sobre la almohada, con la cara sobre la almohada, con una especie de expresión que ya es imposible de vislumbrar porque está completamente deformada. En esos días las teorías corrían por todo Paradas y todo el Aljarafe sevillano y todos los pueblos de la provincia. Había que justificar qué había podido pasar. Cuando el supuesto asesino aparece, se habla de todo. Se habla de un supuesto mendigo, barba desaliñada, descalzo, que había pasado por allí. Pero ¿cómo es posible que una sola persona hubiese matado a 5, 3 de ellos de gran corpulencia, en apenas minutos dentro de un cortijo? ¿Cómo ninguno había escapado? Hemos llamado a Paradas, un pueblo envuelto en silencio. Hemos hablado con sus vecinos. Juan León es uno de ellos, que tiene vivo el recuerdo de lo que pasó. Se habló hasta de ovnis, de objetos encima del cortijo, por fuerte que suene, como una de las más delirantes teorías. No era poco frecuente que la prensa sevillana hablase de este tipo de avistamientos en la época e incluso se relacionó con el asunto. Escuchamos a Juan León. Por todas las puertas de las casas cerradas, las ventanas cerradas y todo el mundo aquí asustado. Un ovni que había venido y que lo habían matado. Se llegó a hablar de ovnis incluso. También, de ovni de todo. No se olvida, no se olvida. A nosotros nos conocen fuera del pueblo por la muerte de los Galindos. Ese pueblo evidentemente marcado por la tragedia desde entonces, una tragedia sin ningún tipo de solución. No hay un caso igual probablemente en Europa, con 5 cadáveres en un lugar tan pequeño que no hay una sola huella. Salvador Ortega continuaba las investigaciones. Había nerviosismo y ganas por resolver el asunto con las mejores técnicas de la época. En un principio se piensa que puede haber otro culpable. Se sabe a los pocos días que esos 2 pequeños muñecos, gracias a la acción del fuego, eran José González y su esposa Asunción Peralta, también trabajadores del cortijo. Y se piensa que ese José González, tractorista, persona bastante enclenque en cuanto a complexión física, pudo haber hecho la matanza y luego haberse suicidado. Salvador Ortega piensa lo contrario. Empieza a investigar y piensa que incluso puede ser el primero que murió. Se habla ya, y lo hace Interpol, de por lo menos 2 o 3 personas. Pero lo que sí es cierto es que pudimos poner en pie que habían intervenido más de 2 personas, posiblemente 3, pero una sola no. O sea, pues, seguro 2 y posiblemente 3, pero una sola no intervino en el tema. Y además, pues se utilizó para ello, pues una de las piezas del gancho, el pico que le llaman, una de las piezas que hace tope con el engranaje de uno de los tractores. Y con esa pieza de empacadora alguien sembró el terror cuando era la hora de la siesta en Paradas aquel 22 de julio del año 75. Alguien, o varios, que quizá están todavía vivos y que desde luego no obraron sin ningún móvil aparente, sin ningún móvil económico. La venganza, la pasión eran personas completamente normales las que trabajaban allí. José Manuel García Bautista es nuestro corresponsal en Sevilla y se ha marchado hasta la mismísima puerta del cortijo Los Galindos y ha palpado y ha sufrido el silencio y la cerrazón hasta de los medios oficiales. José Manuel García Bautista, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente estuvimos en Paradas esta semana, mi compañero Rafael Cabello y yo, investigando y poniéndonos tras los pasos de cómo estaba el tema hoy en referencia a los Galindos, y nuestra sorpresa fue que nos encontramos con un pueblo cerrado herméticamente a facilitar información sobre este tema.
consultamos en el ayuntamiento, policía local, guardia civil, otras fuerzas vivas, digamos, del pueblo, y todas las respuestas fue igual: mejor que dejéis el tema tranquilo, olvidarlo, porque el pueblo quiere olvidar esto. Esto pertenece a la España negra, a la España rural, a una época cercana y a la vez lejana, en la que se produjo el simple asesinato de los Galindos. Y la verdad es que, tal y como está el asunto, en el pueblo es silencio y ganas de olvidarlo de un caso, el de los Galindos, muy lejos de estar desde luego solucionado. Sin embargo, Milenio 3 ha querido, gracias a la labor de Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, pues romper de alguna forma el viejo silencio de las familias que aún viven pues con esa duda eterna. ¿Qué ocurrió y por qué? Dentro de un momento vamos a hablar con algunas de las personas, concretamente con la familia de José González, la persona que, según los forenses, primero murió envuelta en llamas, brazos en cruz, en aquel cortijo. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. En la SER. Y esta sintonía que nos pone don Antonio Bravo significa que vamos ya con el avance, antes de proseguir con el tema tenebroso, auténtico, digno de CSI, pura investigación policial y misteriosa, por supuesto. Vamos a hablar de lo que tenemos de 3 a 4. Sabéis que Milenio 3 es un programa con un horario misterioso, como no puede ser de otra forma. Hacemos de 10:30 a 11 y continuamos de 3 a 4 con un montón de cosas. Carmen Porter. Buenas noches, Iker. Esta madrugada nos iremos hasta Málaga, más concretamente hasta Mijas, pueblo, donde 3 chicos, Manuel y Óscar Ruán y Manuel Martín, pudieron observar y grabar un objeto volante no identificado hasta el momento. Este es un pequeño avance de lo que podremos escuchar en el programa de madrugada. Lo estoy grabando y brilla mucho. Se mueve bien, ¿eh? Sí que se mueve. Se mueve bien. ¿Qué hora es? Las 11 menos cuarto. También tendremos al himnólogo Ricard Bru para hablarnos sobre sus últimas investigaciones en Belmed y, como siempre, en nuestras secciones. Carlos Barroso, que nos lleva de viaje, Katia Rocha y sus leyendas urbanas, el informativo y muchas más cosas, Iker. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Hemos dicho que ese pueblo, como es lógico y comprensible, se ha envuelto de un silencio que a veces acompaña a los hechos de difícil solución. Recuerdo que Los Galindos permanece como caso típico de matanza impune, sin la más mínima sospecha aparente y desde luego con ya la certeza de que los responsables no van a purgar sus penas. Hemos puesto el micrófono de la cadena SER en el corazón de ese lugar y queremos hablar con una de las personas que más veces se ha levantado para intentar pedir justicia y sobre todo que no se olvide esta historia, una historia única en la criminología mundial según Interpol. Tenemos ya al otro lado del telefónico a Manuela González, hermana del primer tractorista muerto en Los Galindos, José González. Manuela, buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y usted? Pues aquí estamos un poco, pues sobrecogidos con la historia que pasó en Los Galindos. Aquello usted, imagino que no lo podrá olvidar nunca, ¿verdad? Nunca, cada día nos acordamos más ahora. ¿Se acuerda de aquello perfectamente, no? Sí, como si fuera sido ayer. Como si hubiera sido ayer. Mucho miedo. ¿Qué pasaba? ¿La gente se cerraba en los cortijos? ¿La escopeta de caza bien cerca? Sí. Había susto, mucho susto. Y la pregunta, Manuela, es, ¿se han imaginado quién pudo hacer todo esto y por qué? Hijo de mi alma, yo ojalá lo supiera, que se lo diría volando, pero yo no me digo que eran los 5 que mataron. De los 5, ¿a cuál más bueno? No había uno malo. Los matan, hablan de ellos, le echan la culpa y no lo defiende nadie. Ni los amo. Los amo al revés. Los amos querían, vamos, que no pareciera. En todo este tiempo la policía y los investigadores, ¿qué les han dicho? La policía se portaron muy bien, pero cuando llegaban al sitio, pues ya se quedaban, otra vez, ya se afloaban. Los mismos, el grupo que lo cogió primero, el que lo cogió segundo, todo. El juez parecía como si fuera de familia, que los van a coger, coger, nada. Y el abogado igual, el abogado que sí, que los van a parar, que nada, que tampoco nada, que ellos no robaron, ni ellos tenían dinero, ninguno de los 5, nada, los mataron sin saber por qué ni por qué no.
Se habló de todo y durante todo este tiempo imagino que han pensado incluso que esas personas podían ser de fuera, podían ser de las cercanías. ¿Han llegado a imaginar eso alguna vez? Todo eso, pues yo lo que le digo a usted, que los que eran bien conocidos, porque si no fueran sido conocidos, los coge. Porque yo no puedo culpar a nadie, pero conocidos tenían que ser. Ahí los que entraron, sabían muy bien dónde entraban, sabían muy bien lo que hacían, y matar a los 5 que estorbaban, porque a la que no estorbaban no mató ninguno. Algo que sabrían los pobrecitos, no sé lo que sabrían. Se hablaba, doña Manuela, de un secreto, ¿no?, que guardaba esa gente, pero nadie sabe qué es. No, de secreto de qué, mire usted. ¿Qué secreto iban a saber las criaturas? Trabajando, ellos iban a las 8 de la mañana y se venían a las 7 de la tarde o a las 6 y daban su peona y ya está. Los caseros que estaban allí, buenísimos. Zapata, buenísimo. La mujer más buena no podía ser. Si le digo a usted de Ramón, un tractorista, daba su peona, buenísimo también. Ahora usted cuando... no sé si habrá vuelto a pasar por el lugar, por los Galindos. Una vez yo, el día que hizo los 20 años. ¿Y? Porque fui a ponerle un ramo de flores donde los quemaron. Y no me dejaban entrar. Yo vengo a poner un ramo de flores donde mi hermano los quemaron. Dice, esto está todo arreglado nuevo. Digo, a mí no me importa, dígame usted el sitio. Y entonces la casera me dijo, aquí. Digo, pues ahí lo puse. Digo, y no lo vaya usted a quitar hasta que no se seque. Total, que yo ya no sé si lo quitaron o no lo quitaron. Yo fui a los 20 años, mire usted. A los 20 años. Ya no ha pasado más. Y después de 20 años oficialmente parece que ya, es muy difícil, si hay culpables por ahí que los atrapen. ¿Qué tiene usted ahora mismo, Manuela, pues todos los micrófonos de la cadena SER? ¿Qué les diría a estas personas si siguen por ahí vivas? Yo les diría que por qué le hicieron eso a 5 personas tan buenos, si esos no se metían con nadie. Si eran los 5 eran mejorables, ¿por qué lo has hecho? Que dijera por lo menos por qué había sido, mire usted. Eso es lo que yo quería saber, ¿por qué? Dios mío de mi alma, si mi hermano no ofendía a nadie, si la mujer lo mismo, Zapata lo mismo, Ramón, la mujer de Zapata era una bella persona, mire usted. Por lo menos, doña Manuela, que a través de las cientos de miles de personas que le van a escuchar, pues que nadie se olvide de esta historia, porque por lo menos que siga ahí pendiente y que alguien investigue y que algún día sepamos la verdad. Muchísimas gracias, doña Manuela, por atendernos. Y muchas gracias por haberme llamado. Gracias a usted, desde luego. Un abrazo muy fuerte. Dios, para Parada, Sevilla. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Un documento impresionante, la voz de las personas que desde luego no podrán olvidar nunca lo que pasó y el absurdo aparente, y que no haya móvil, que no haya culpables, que no haya pruebas, que no haya absolutamente nada, una sola huella en ese lugar de la masacre. Quizá lo más extraño de todo esto es que nadie en los Galindos puede olvidar. Muchos, incluso periódicos nacionales, hablaron de comparativas con extrañas matanzas. A la gente le vino a la mente, repentinamente, como en un resorte, lo ocurrido en un edificio curioso con Sharon Tate, con un personaje siniestro, Charles Mason, que actuó como lo que se llamaba entonces escuadrones de la muerte, personas que matan y asesinan sin más ni más. Se pensó que algún tipo de asociación sectaria, ocultista, hizo realmente lo mismo en Paradas. Hemos pedido ayuda a nuestro conspiranoico oficial, don Santiago Camacho, el hombre que más sabe del lado oculto de la historia de este país, y nos ha recordado con breves trazas qué ocurrió en aquella matanza de Sharon Tate, capitaneada por un auténtico pirata de la muerte, Charles Mason. Le escuchamos. El viernes 8 de agosto de 1969, 4 miembros de la familia, un grupo casi satánico organizado alrededor de un gurú carismático, Charles Manson, entraron en la casa de Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski, y masacraron a esta, que estaba embarazada de 8 meses, y a sus 4 invitados. Se da la circunstancia de que el propio Roman Polanski e incluso la conocida estrella Bruce Lee estaban también previstos para estar aquella noche, y solamente la casualidad quiso que no se encontraran entre las víctimas mortales. Nadie sabe el móvil de aquellos crímenes, nadie sabe la motivación, solo se sabe que cada uno de aquellos cuerpos recibió decenas de puñaladas, que se escribió con la sangre de las víctimas en las paredes, que el feto del hijo de Sharon Tate y Roman Polanski fue arrancado cruelmente del vientre de su madre. Todavía hoy Charles Manson está preso en la cárcel de San Quintín, cumpliendo una cadena perpetua. Nadie ha conseguido romper el muro que hay alrededor de su mente criminal y conseguir explicar qué es lo que sucedió aquella noche.
Se habló hasta de una misteriosa horda satánica que aquel día, con 49 grados centígrados sobre la vertical de Paradas, hizo un ritual de muerte, pero nunca lo sabremos. Hemos hablado con Manuela González, la hermana del primer tractorista muerto. Se le inculpó a este hombre, 56 kilos, 1,60, miope, difícil que con esa complexión hiciera esa especie de arquetipo de lo macabro. Se le acusó porque en su cráneo, al parecer, había aparecido una especie de orificio, al menos así lo vio la policía. Se exhumaron los cuerpos gracias al doctor Frontela y se descubrió algo digno, decimos, de CSI. Aquello no era un tiro, aquel hombre atormentado no había matado al resto y se había pegado un tiro, sino que era una especie de, digámoslo así, deformidad congénita. Escuchamos al hombre que lo descubrió, a don Salvador Ortega, de la Brigada de Investigación Criminal de Sevilla. Ese cráneo no había sido disparado, lo que tenía era naturalmente un defecto fisiológico en la configuración del propio ósea, y ya era como una especie de tapón, que no estaba soldado, y al estar incendiado su cuerpo, los gases hicieron que aquel tapón saltara, y naturalmente apareció un agujero redondo que se identificó como el disparo de una bala. Revolucionó de nuevo el tema, pero lo que sí, incluso yo creo que el forense que hizo aquello se llevó un disgusto tal que al poco tiempo murió de infarto. O sea que realmente aquello trajo consecuencias nefastas. Consecuencias nefastas incluso entre la gente que rodeaba la investigación de esta historia. Sería otro programa muy largo y no tenemos ya tiempo. La otra cara de este crimen y las muertes que se ha llevado por encima durante estos 25 años de investigación. Preguntamos al más prestigioso forense de este país, don José Antonio García Andrade, catedrático de psiquiatría forense, el que fuera durante 3 años presidente de los forenses españoles. ¿Cómo sería este criminal? ¿Nos puede estar escuchando? ¿Qué tendría en su mente? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué alguien puede llegar a actuar así? Nos contestaba el doctor Andrade. Desde luego no es obra de un loco, ni mucho menos, sino de una mente lúcida, una mente pasional, apasionadamente criminal, y que intervino también una serie de intereses espurios que luego no supieron ya cómo controlarlos. Y sin duda ninguna pasará a la historia de la criminología como el prototipo de uno de los delitos que no se llegó a saber del todo, y como prototipo de lo que no se debe hacer nunca. Yo no sé si estará por ahí, o a lo mejor él ha sido producto también del paso del tiempo, pero verdaderamente eso ya no se descubrirá nunca. Doctor Andrade, su conclusión triste, imagino, para las familias. Nunca se podrá descubrir. Lo que nadie en Paradas puede tampoco olvidarse son aquellas noches del miedo, aquellas noches donde los nervios se atenazaban, donde se esperaba ver esa figura de un hombre con la mirada perdida, buscando más muerte. Al final no sabemos qué pasó. Es un gran enigma forense, policial y de investigación en nuestro país, y hemos querido hacer la justicia que puede hacer el periodismo, recordar la historia. José González, Asunción Peralta, Juana Martín Macías, Ramón Parrilla y Manuel Zapata perdieron la vida como algo completamente absurdo, como ocurre a veces en esta existencia, en Los Galindos. Mucho tiempo después, alguien volvió a hacer una pintada allí donde habían limpiado la anterior. Una pintada que estuvo casi 5 años. Una pintada de sangre. Los Galindos, aquí, mataron a 5. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.